El Congreso por el triunfo del Inmaculado Corazón de María supuso una gran decepción y traición a la Virgen. Sacerdotes confundidos y confundiendo, sembrando niebla al no escuchar realmente a María Santísima y al arrodillarse ante el engaño del oficialismo con su impostura religiosa, que hoy encarna el continuador del antipapado y antimagisterio de Bergoglio, Prevost Martínez, su fruto podrido. Como ustedes no quieren saber nada de la Virgen pura dolorosa, que es la misma de Garabandal y la de Fátima, tenemos que ser nosotros los que expliquemos la situación. Entonces, San Pedro le dio las llaves a la vidente de Umbe para nosotros, para los hijos fieles de la Virgen que creemos en ella, que tenemos fe en su evangelio, como ella misma dijo el 16 de enero del 71. Y entonces, de esa manera sobrenatural se va a constituir ese pequeño resto de iglesia, que jamás el pequeño resto de iglesia será el oficial grande y aparatoso, porque ese nunca jamás parecerá que desaparece y quedará como destruido. ¿O es que acaso la iglesia oficial vaticana de Preboste va a parecer que desaparece y quedará como destruida? No, claro que no. Por tanto, no puede ser la verdadera. Simplemente por eso uno llega a la conclusión de que es imposible. Si de verdad ustedes creen que estemos ya en el final de los últimos tiempos, que la iglesia verdadera pueda ser la oficial mayoritaria cuantitativa. No, no es esa. Las apariciones de Nuestra Señora en Fátima en 1917, aprobadas por la Iglesia, son consideradas como uno de los acontecimientos más importantes de la historia en el siglo XX. El tercer secreto fue ocultado a la humanidad, pero la Virgen a través del Padre Gobi dejó claro que se trataba de la toma del vértice de la Iglesia por Satanás a través de la masonería eclesiástica. A estas alturas, en 2025, y tras 12 años de la gran impostura papal de Bergoglio y el cumplimiento y desarrollo de este tercer secreto con un segundo antipapado en la persona de Robert Francis Prevost, Preboste para los amigos, los sacerdotes, obispos y cardenales que convalidan esta gran impostura y dan por bueno el antipapado de León XIV, se convierten en cómplices y conniventes, sobre todo por su silencio público. Ninguno denuncia esta situación. Son pocos los que asumen la objetividad del derecho canónico, con los cónclaves inválidos de 2013 y 2025, y los que verdaderamente han atendido, escuchado y tomado en serio a la Virgen, quien nos avisó y animó, especialmente a los sacerdotes, para que resolvieran y asumieran la realidad enfrentándola debidamente. Por eso nos apena mucho encontrarnos con el congreso digital ocurrido el pasado fin de semana, con un elenco de sacerdotes que pretendían hablar del triunfo del Inmaculado Corazón de María desde Fátima, Pontevedra y Tui, pero lo que han hecho es sembrar bastante confusión y ocultamiento de la realidad. Los sacerdotes, hijos predilectos de María, a los que amamos, también son los que le clavan la octava espada en su Inmaculado Corazón, con sus pecados, y por eso han de darnos ejemplo y ser muy cautos, trabajando con temor y temblor en su salvación y en la explicación de cómo es el tiempo final que vivimos ahora y la parusía que se nos acerca, evitando ser causa de más niebla. Por eso es lícito que nos preguntemos: ¿están desenmascarando estos sacerdotes a los lobos rapaces, como nos pide la Virgen, lobos infiltrados en la Iglesia y su cúpula, para arrastrar a todos mediante la falsa obediencia al error y al antimagisterio, o más bien los están convalidando? Al no explicar bien cuáles son los tiempos que vivimos, y al despreciar las mariofanías de Umbe, la tilma de Guadalupe, donde nos avisa con las 46 estrellas que el último papa canónico fue Benedicto, o los avisos a través de la Comunidad de Texas, estos pastores están desactivando los mensajes de alerta de María, y nos están preparando los fieles para la segunda venida, pero de una manera no muy buena. La Virgen pura dolorosa afirma claramente que Preboste no es papa, que es injusto, fruto del golpe de Estado que retiró al Catejón, lo identifica y lo reprueba claramente antes del aviso. Y nos advierte que como no es papa, su bendición no detendrá la catástrofe, porque es una bendición inválida para Dios al ser la bendición de un impostor. Por si fuera poco, en Umbe vemos cómo San Pedro Apóstol nos dice que ni Bergoglio antes ni Preboste ahora tienen las llaves del papado. Tras Benedicto XVI, el último papa que queda
no será elegido canónicamente y en modo alguno aparecerá antes del aviso. La verdad engendra odio, por esto algunos, para no incurrir en el odio de los demás, echan sobre su boca el manto del silencio. Si predicaran la verdad tal como es y la misma verdad lo exige y la divina escritura abiertamente lo impone, ellos incurrirían en el odio de las personas mundanas. Jamás se debe dejar de decir la verdad aun a costa de provocar escándalo. San Antonio de Padua. Nosotros les animamos a que aprendan de la Virgen, porque nosotros lo que sabemos ha sido fundamentalmente gracias a ella y también a la Sagrada Escritura. Aprendemos de otros. Una iglesia funciona así, unos aprenden de otros. Bueno, entonces, verán ustedes cómo no se pueden enseñar errores escatológicos que tienen su origen en no identificar la situación de la iglesia, porque por ahí vienen todos los males. Entonces, es fundamental entender el cronograma de la pasión de la iglesia. ¿Cómo será la segunda venida del Señor? Que no será todo al final. Porque un error que hemos oído es que después del aviso la cosa se pone muy mal y ya se suprime la misa y empieza la gran tribulación. No, eso no es así, porque entonces el milagro caería dentro de los 3 años y medio finales. Y precisamente el milagro será la última prueba, la última oportunidad que nos dará el cielo para que nos enmendemos y no tener que ir a la gran tribulación. Estamos esperando el aviso y con el aviso vendrá el segundo Pentecostés, pero el segundo Pentecostés, para los dignos, para los justos que estén en la vía iluminativa, no puede interpretarse como unos superpoderes para que aguantemos el castigo que Dios va a mandar sobre todos. Pues no, Dios, es que no tendría sentido. Si te considera justo y digno que derrame sobre ti el segundo Pentecostés, para que lo uses para resistir al castigo. Pero, ¿por qué Dios va a castigar al justo? No tendría sentido, ¿verdad? Pero claro, si ustedes no tienen claro cuándo son los arrebatamientos y lo dejan todo para el final y dicen, incluso que lo hemos oído, como el padre Lofeudo dijo, que eran macanas esto de los arrebatamientos, pues claro, ya no les encajan las piezas, el calendario escatológico parusíaco se le va trastocando y de ahí vienen muchos errores. Y por eso pensarán, bueno, al final ya se verá, ¿no? Es que ustedes caen, por un lado, en un buenismo de la Virgen, como si aquí no pasara nada, pero por otro lado en un derrotismo, que todo el mundo tiene que ir a la santa ira de Dios. A ver, ni una cosa ni otra. Dios es perfecto en sus juicios, en sus tiempos, en su misericordia y en las oportunidades que a todos nos da. Pero nosotros tenemos que aprovechar en nuestra correspondencia a la gracia, si esto es lo mismo de siempre. Entonces, la maestra perfecta, por decisión de Dios, es la Santísima Virgen María. Por eso ella dio las locuciones al Padre Gobi y todos sus mensajes. Pero hay que ser humildes y ponerse a estudiar, a aprender. Este es un campo vastísimo. Nunca uno terminará, bueno, pero tampoco se trata de que dominemos toda la materia como si tuviéramos que presentarnos a unas oposiciones. No se trata tanto de eso, aunque es verdad que cuanto más estudie uno, más va aprendiendo y amando a la Virgen y a sus mensajes, porque más va sintiendo su protección maternal. Pero lo importante es ser honesto, ser sincero. Por eso la Virgen dijo que hay que pedir perdón sincero a Dios. Esa es la base. Si uno no es sincero, se autoengaña, engaña a otros y ya empieza a crear su propio guión de película, guión errado, claro. Por todo ello, no reaccionar ante Preboste, quien ha asumido el antimagisterio de Bergoglio y quien ha insistido que es un legado de obligado asentimiento en su totalidad, y encima, por el contrario, presentar su antipapado como una luz de esperanza, como hacen estos sacerdotes, especialmente el padre Lofeudo, nos parece el colmo y nos obliga, por tanto, por caridad y misericordia, a salir a la palestra para hacer un llamado de atención. Por el amor de Dios, reaccionen, tomen en serio a Nuestra Señora y no usen su nombre para dar explicaciones contrarias a sus mariofanías. Porque hasta ahora estos sacerdotes han pasado de la ambigüedad cobarde con Bergoglio a la defensa falaz y letal de su sustituto, el antipapa León XIV, Bergoglio 2.0, aunque eso sí, más civilino y educadito. Hasta el propio pseudocardenal Tucho Fernández ha confirmado públicamente y recientemente
que León XIV está a favor de las bendiciones de parejas homosexuales y que no piensa en caso alguno derogar el herético documento Fiducia Supplicans. En este vídeo os traemos algunas de las muchas y graves inconsistencias que vemos en estos sacerdotes, que lamentablemente nos parece ver que están confundiendo, y os dejamos unos enlaces para que descarguéis un PDF donde vais a encontrar bastante material para trabajar y reflexionar al respecto. Los sacerdotes, lo dijo la Virgen en Umbe, ya disponen de todo, absolutamente todo, para poder resolver debidamente, entendiendo lo que está pasando en la Iglesia y quién es quién en esta última prueba del Catecismo del número 675 al 677. Prueba que seguimos viviendo en esta coyuntura con este antipapado en la persona de Prevost Martínez, la gran impostura. Por amor a la Iglesia y a los sacerdotes, os presentamos, por tanto, este programa y os pedimos oraciones para ellos, pues según palabras de la Virgen, el infierno que vio Feliz Asistiaga un 24 de diciembre de 1970 está reservado para los sacerdotes que dan la espalda a Dios y por tanto a la verdad. De esta manera se hace urgente que reaccionen ya, mejor antes del gran aviso. Han de ser valientes, no tibios, han de ser libres, no acomodados en una institución dirigida actualmente por lobos. Han de dar la vida por la verdad, que es única, dando un paso al frente con todas las consecuencias. Que obispos y cardenales callen en masa y públicamente no estén denunciando lo que pasa en la Iglesia no sirve de excusa ni atenuante. Les rogamos, señores sacerdotes, no sean como Santo Tomás el Apóstol, no sean el Tomás de hoy en día, que hasta que no vea a un cardenal o a un obispo hablar públicamente y denunciar con claridad la impostura papal, no creerán que Prevoste no es papa. Por la gracia de Dios, y sin resistirla, ustedes han de dar el salto de la fe, en aparente soledad, pero no es así. Nos sostiene la verdad, y también los brazos de Nuestra Señora, pues somos sus pequeños hijos que queremos ser fieles. Los sacerdotes y los seglares hemos de dar la vida por la única verdad. No tenemos papa, y Cristo viene pronto. Ven, Señor Jesús, ven por María, ven que te esperamos en este sábado santo de la Iglesia, mientras subimos al Monte Calvario. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María y siempre bajo la custodia de San José. El pasado fin de semana en Internet se celebró un congreso virtual, digital, en el cual participaron varios sacerdotes, la mayoría de ellos, por no decir todos, muy conocidos del gran público católico. El congreso era por el triunfo del Inmaculado Corazón de María, así se presentaban. Bueno, nosotros pensamos que han sido frutos más bien amargos y espinosos, porque han sido frutos de confusión y de ocultamiento de la realidad, lo que ha salido de ahí. Nos da pena decirlo, pero eso es lo que vemos y lo vamos a argumentar, lo vamos a explicar, porque esto es una cosa muy seria y cuando uno se pone a hablar de estos temas y más públicamente, pues tiene que ser coherente y consecuente y vamos a explicar todo detenidamente, con nuestra mejor intención, nuestro mejor afán. Como obra de misericordia nos sentimos obligados a corregir al que yerra, a enseñar al que no sabe y al resto de obras de misericordia que brevemente os vamos a explicar después. La realidad es que en este congreso entendemos que se ha expelido más niebla y más confusión de la que había anteriormente. No han ayudado a aclarar la situación, ni muchísimo menos. Y todo porque son sacerdotes que o no han resuelto o han resuelto mal, como pedía la Virgen. Resolved, entended lo que está pasando en la Iglesia y estamos viendo que los frutos no son nada buenos. ¿Están desenmascarando, nos podemos preguntar, estos sacerdotes a los lobos rapaces, como pide la Virgen insistentemente al padre Gobi, 60 veces por lo menos, le dijo que tenía que desenmascarar a la masonería eclesiástica? ¿Están desenmascarando realmente a esos lobos rapaces o más bien los están convalidando? Nosotros pensamos que los están convalidando y insistimos, vamos a explicaros detenidamente por qué, sus contradicciones
y las expresiones y las cosas que dicen que confunden, especialmente convalidando al que es Bergoglio 2.0, preboste. Al no explicar cuáles son los tiempos que vivimos, estos pastores están desactivando los mensajes de alerta que nos dio Nuestra Señora, y porque además hacen compartimentos estancos de las mariofanías, y eso no puede ser. La Virgen es una sola y nos ha hablado en diferentes mariofanías. No podemos despreciar ninguna mariofanía verdadera, y nosotros nos da la impresión no solo que hacen eso, sino que para colmo alguno de estos sacerdotes se dedica a promover falsas devociones marianas. En definitiva, están confundiendo y no están preparando a los fieles para la segunda venida. Agustín Aranda, ¿cómo estás? Hola, Arturo. Muy buenas tardes. Pues el Congreso totalmente vinculado con las apariciones de Fátima. En nuestra opinión, las apariciones de Fátima han sido o son, porque Fátima sigue en desarrollo, el acontecimiento más trascendental para toda la humanidad que sucedió en el siglo XX, para toda la humanidad, no solamente para la Iglesia. Así que si eso fuera así, pues ya nos podemos imaginar la trascendencia que tiene que un grupo de sacerdotes expliquen bien o expliquen mal los mensajes de Fátima. Como Fátima fue lo que dio origen al Plan B de la Virgen, que se desarrolló principalmente en España a partir de los años 60, con Garabandal, Umbe, en conexión con el resto de mariofanías, porque como bien has dicho tú, la Virgen es una, nosotros amamos todas las apariciones de la Virgen, ojalá tuviéramos tiempo de conocerlas todas, divulgarlas todas. Bueno, llegamos a lo que llegamos, pero es innegable que las apariciones en concreto de la Virgen pura, dolorosa, de Umbe, que es la misma que la Virgen del Carmen de Garabandal y la misma que la Virgen del Rosario de Fátima, pues nos han hecho dar el paso de no permanecer al margen de este acontecimiento que se ha celebrado ni más ni menos que en el fin de semana dedicado a los Sagrados Corazones, y el calendario ha venido así este año. Ha tenido el colofón el domingo 29, solemnidad de los apóstoles San Pedro y San Pablo, casi nada, máxima relación con el papado. Bueno, pues estos frutos han sido muy pobres, por decirlo de forma suave. Yo creo que han sido frutos que han infligido dolor al Inmaculado Corazón de María. No han reparado nada en absoluto, y en este Congreso no se ha trabajado por el triunfo del Inmaculado Corazón de María porque no se le ha hecho caso. Se han ocultado aquellos mensajes que precisamente son los principales, porque estaremos de acuerdo que a estas alturas hablar de Fátima, insistir en la importancia de la Eucaristía, en que Rusia esparció sus errores por el mundo, bueno, eso ya lo sabemos, no hace falta a estas alturas hablar de todo eso, ¿no? Sino que ahora lo más importante, lo más acuciante, con la llegada del sustituto de Bergoglio, es poner el foco en esa parte del tercer secreto de Fátima que se ha cercenado, se ha mal explicado, pero ha sido más grave aún, porque el colofón ha sido encomendarse o tener esperanza en el Santo Padre León XIV. El padre Justo Lofeudo, que ha sido quizá pues la cara más visible de este congreso virtual, el otro día grabó un vídeo y hemos extraído algunas frases. Dijo: con el Papa León XIV se está encendiendo una luz de esperanza. No, padre Lofeudo, no. Eso es ir contra la Virgen de Fátima. ¿Por qué? Porque estamos en ese intervalo de tiempo entre el primer apagón eucarístico que causó el antecesor de Preboste, es decir, Bergoglio, con respecto al cual pues ustedes nunca han sido claros, y entre ese momento, Semana Santa del 2020, y el aviso, que es el momento en el que vivimos ahora, la Santísima Virgen dijo que no nos servirá ninguna luz, que se formará una niebla íntimamente relacionada con la chimenea del Vaticano, con esas dos fumatas
que anunciaron la llegada de dos antipapas, de dos enemigos de la Iglesia. Uno es fruto del otro y además Preboste, que es el fruto del árbol venenoso de Bergoglio, ha dicho que es de obligada adhesión aquella al magisterio del Santo Padre Francisco, que ha sido, como sabemos, pues un hereje que ha despreciado todo lo que ha podido y más a la Santísima Virgen María. Entonces, como Preboste es innegable que es un fruto de Bergoglio, porque Bergoglio, así hablando de memoria, lo nombró administrador apostólico de una diócesis de Perú. Sí, Presidente... todos los datos, eso lo sabemos. Entonces, repíteme cuáles son las palabras exactas de Lofeudo, del padre Lofeudo, sobre Preboste. ¿Qué ha dicho exactamente de él? Bueno, ha dicho varias cosas. Con el Papa León XIV se está encendiendo una luz de esperanza. ¿Qué más ha dicho? Que tiene una misión descomunal el Santo Padre y tenemos que pedir tanto por él. Está en soledad, es un hombre que está en soledad y no se le puede pedir que cambie todo de golpe. No lo va a hacer así. Bueno, si yo me conformo con que no se adhiera a las herejías de Bergoglio, lo que tiene que hacer es desmantelar toda la destrucción que ha hecho Bergoglio. Pero claro, ¿cómo lo va a hacer? Y si es un fruto y da continuidad a Bergoglio. Entonces, como pedirle peras al olmo, no te va a dar peras, ¿verdad? También ha dicho Padre Lofeudo, lo ha relacionado a Preboste con la corredención de María. Bueno, vamos a ver. Si Preboste es enemigo de la Iglesia y la Santísima Virgen no se ha prevenido de esos papas injustos porque comparten reprobaciones Bergoglio y Preboste. Lo último que podemos esperar de Preboste es que él trabaje para la proclamación del quinto dogma, no solamente porque no es legítimo papa, que por supuesto no lo es, sino porque es, aunque no lo parezca, porque la impostura religiosa ha aumentado porque ahora es más difícil ver. Es decir, la llegada de Preboste, como ha supuesto un alivio de la presión, porque con Bergoglio eso era insoportable, ahora todos aquellos que no terminaron de resolver, como el padre Lofeudo y compañía, se ven aliviados y entonces han resuelto para mal. Es decir, si se lo estaban pensando, ¿a quién votar? ¿A quién voto? ¿A la Virgen o al Vaticano? Bueno, pues ya ese voto de los indecisos se lo ha llevado Preboste. Ya están haciendo campaña electoral para pedir el voto para Preboste y no para la Virgen. Pero claro, peor aún, porque encima organizan un congreso mariano para reparar las ofensas al Inmaculado Corazón de María. Esto es más sangrante aún, claro. ¿Qué más ha dicho? Pues ha dicho también que, bueno, ha hecho una crítica a aquellos que nos oponemos porque decimos que nos ponemos por encima del Papa. Si no es que nos pongamos por encima del Papa, además de que no es Papa, sino que como le hacemos caso a la Santísima Virgen y ella ha desenmascarado a los usurpadores, a los masones que han tomado el vértice de la Iglesia, como ella misma le dijo al padre Gobi, un libro que tiene imprimatur aprobado, le dijo, como os dije en Fátima, Satanás llegará al vértice de la Iglesia. Entonces, la pregunta, luego leeremos una serie de preguntas. ¿Ha llegado ya? Claro que sí ha llegado, en el año 2013. Entonces, ¿cómo vamos a esperar que de ahí salga algo en favor del triunfo del Inmaculado Corazón de María y para bien de la Iglesia? Es imposible. Y bueno, pues al final dice que hay que reconocer la voz del pastor, claro, del verdadero pastor, no de un lobo disfrazado de oveja. En fin. Efectivamente, Agustín, un lobo disfrazado de pastor, como es Preboste, que es Bergoglio 2.0, la continuación de la impostura del 675, pero estos señores, pues ya públicamente se manifiestan como no, como que ellos de eso nada, pero nosotros hemos preparado una serie de batería de preguntas y de contradicciones que manifiestan que es insostenible decir que Preboste es papa, Agustín, que no se puede sostener de ninguna manera. Es que hay que volver a decirlo, no para justificarnos nosotros, sino para situar a la audiencia. La obligación de todo aquel que quiera ser cristiano, y en esta época se puede calificar como apóstol de los últimos tiempos, soldado del ejército de la Virgen María, es, además de la de anunciar y divulgar sus mensajes, la parte más grata y la parte más difícil, todo. Además de eso,
tenemos que denunciar y refutar los errores, herejías, blasfemias y malas artes de los enemigos. No vale solamente conocer una parte. Bien decía Mauricio, no me digan lo bueno que ha hecho Preboste, no. Que si promueve la adoración, que si ha rechazado coger la bandera LGTBI, no me digan eso. Díganme qué ha hecho para revertir la situación venenosa que hemos tenido durante 12 años. Nada, pero absolutamente nada. Bueno, peor que eso, Agustín. Ha confirmado rotundamente, como has dicho antes, todo el antimagisterio de Bergoglio, diciendo que ha sido un maestro y combinando a los obispos y cardenales y a todo el mundo a que estén en obediencia total al legado y a la sinodalidad que él va a implementar y demás. Claro, es que hay que explicar bien los mensajes de la Virgen. Y estos sacerdotes, vamos a poner aquí al resto del equipo. Estos sacerdotes Sube un poco. y esta seglar de diferentes nacionalidades no han explicado bien ni de lejos los mensajes de la Virgen de Fátima, pero ni en Tui, ni en Pontevedra, ni en Garabandal, ni en ningún sitio, ni en Umbe. Así que, ¿cómo puede haber sido este Congreso del Agrado de la Santísima Virgen María? Imposible, no lo ha sido. Y además, Agustín, hay que aterrizar. Lo hemos dicho siempre. Hay sacerdotes que se les llena la boca hablando de infiltración, como el padre Charles Moore y otros, pero no aterrizan en la actualidad, en la situación presente. La Virgen, como tú has dicho antes, insistió al padre Gobi que había que desenmascarar a la masonería eclesiástica. En al menos 60 mensajes habla sobre este tema de desenmascararlos. Bueno, pues hemos hecho aquí una selección de 3 mensajes de Nuestra Señora al padre Gobi, porque me da la impresión, Agustín, que en este congreso ningún sacerdote ha desenmascarado a la masonería, todo lo contrario, se han convertido en colaboradores, porque si dan por bueno el gran engaño de Preboste, que es de la masonería eclesiástica, en vez de desenmascarar, al contrario, se han convertido en conniventes. Sí, han contribuido a mejorar el disfraz del lobo, que es todo lo contrario que desenmascarar. Es que ya está bien de hablar en general, como muy bien decías tú. En concreto, el segundo mensaje de Garabandal, con todo el dolor, tenemos que decir que se le aplica a estos sacerdotes, no a otros que anden por allí, no a los pederastas o a los que no tienen fe. Bueno, a ver, eso no es novedad, desgraciadamente. Un sacerdote desde hace 20 siglos puede tener pecados personales y condenarse e irse al infierno, pero la Santísima Virgen no ha venido para denunciar los pecados personales del clero. Son una consecuencia de cómo está la situación, sino que ella ha venido a denunciar el pecado estructural y a que podamos identificar a la cúpula. Hay que identificar con nombre, cara y apellidos a los jefes de la banda. Eso la policía lo tiene claro, ¿verdad? Hay que capturar al capo. Y a partir de ahí ya hablamos. Efectivamente, Agustín, pues vamos a leer, leo yo uno, tú lees otro, así cómo la Virgen nos pide desenmascarar a la masonería eclesiástica, los lobos infiltrados. Por ejemplo, el 8 de septiembre de 1985 dice así, solamente un pequeñito fragmento porque si no, no alargamos esto mucho. Hoy os llamo a todos, dice a todos, a un público y valiente testimonio, no vale callarse, dice público y valiente testimonio. Los pastores infieles callan cuando deberían hablar con valentía para condenar el error y defender la verdad. No intervienen cuando deberían desenmascarar a los lobos rapaces que se han introducido en la grey de Cristo disfrazados con piel de cordero. Son perros mudos que dejan despedazar al rebaño. Tremendo. Me recuerda a las apariciones actuales, que son de las poquísimas actuales verdaderas. En general, cuanto más actual, más probable es que sean falsas. Pero las de la Misión de la Divina Misericordia de Texas sí son verdaderas. Y allí la Virgen María lo dice claramente. ¿Pueden los lobos dar a luz a un cordero? No. También recientemente, en la tilma de Guadalupe, ha quedado demostrado que ni Bergoglio ni Preboste son papas. Es que hoy vamos a hablar de la tilma de Guadalupe y del manto de la Virgen Pura Dolorosa de Umbe, que son piezas, además reales, que existen, celestiales, sobrenaturales, y ahí están las claves que la Santísima Virgen María ha dado para entender el papado. Estos sacerdotes están saliéndose fuera, lejos del manto, lejos de la vía sacra, haciendo la guerra por su cuenta contra la Virgen. Bueno, claro, y no están contribuyendo a que los
fieles se enteren, porque en el fondo esto es como explicar una lección. Si los alumnos no se enteran, bien porque no se la explican o porque se la explican mal, pues cómo van a ir bien preparados al examen. Así que la responsabilidad, a diferencia de en una asignatura, que bueno, se examina el alumno y únicamente ahí queda la cosa, y si no ha querido estudiar, peor para él, aquí los profesores van a tener grandísima responsabilidad, porque ustedes también van a ser juzgados y examinados, y ya lo creo que lo van a hacer con otro criterio, porque para eso son pastores, a ver. Efectivamente, Agustín, se han acostumbrado de tanto convivir con los lobos y no denunciarlos, no ponerles nombres y apellidos, convalidarlos, empezando por los obispos, siguiendo por este tipo de sacerdotes, a aullar, como dicen en la comunidad de Texas. Aullan como los lobos y callan como perros mudos. Fíjate este otro mensaje del 3 de junio de 1989 al padre Gobi, dice: el objetivo de la masonería no es el de negar a Dios, sino el de blasfemarlo. La bestia abre la boca para proferir blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su morada, contra todos aquellos que habitan en el cielo. La mayor parte de las blasfemias es la de negar el culto debido solo a Dios para darlo a las criaturas y al mismo Satanás. Y entonces yo ahora te pregunto, Agustín, después de escuchar esto, ¿por qué los sacerdotes no denuncian con nombres y apellidos a los máximos responsables de estas blasfemias, empezando por Bergoglio y siguiendo por Preboste, que está en plena comunión con Bergoglio, y no desenmascaran a los enemigos? Recordemos el cardenal Cañizares, que dijo sin rubor que el cónclave de 2013 estaba lleno de masones y aquí no pasa nada. Pues imagínate el actual de 2025 con un 80% nombrados por Bergoglio. Y bueno, pues además, fíjate que lo que decía la Virgen. Bueno, eso lo vamos a decir en el siguiente. ¿Qué opinas de esto? Pues no lo hacen porque han perdido la luz del Evangelio, como dice la Santísima Virgen. Algún día la tuvieron, porque el Padre Lofeudo realmente llegó a ser un foco de luz. Pero aquí no se puede confiar nadie. Y muchos nos tememos que fue seguramente a raíz de aquel infausto vídeo en el año 2023, en el cual arremetieron contra las explicaciones parusíacas de la Virgen y propagaron errores y niebla. Nunca jamás se pidió perdón por aquello. El remate fue que además públicamente se hizo una propaganda y una divulgación de la falsa demonia muda, que los tiene amarrados para que no hablen, la demonia de la Virgen de Satán U2. Esa no es la Santísima Virgen María, tampoco han pedido perdón. A ver, si uno se puede equivocar, lo que no puede hacer es perseverar en el error y no pedir perdón, y no aprender, y no rectificar. Eso es lo que uno, pues claro, si se obstina, finalmente se aparta y termina perdiendo la luz, que es lo que les ha pasado, ¿no? Sí, Agustín, el 13 de junio del 89, último ejemplo que ponemos de los mensajes de la Virgen al padre Gobi, dice así: la masonería eclesiástica tiene como propósito justificar el pecado, presentarlo no ya como un mal, sino como un valor y un bien. Se aconseja realizarlo como un modo de satisfacer las exigencias de la propia naturaleza, destruyendo la raíz de la cual podría nacer el arrepentimiento, y se dice que ya no es necesario confesarlo. Las almas son llevadas a vivir en el pecado. Bueno, esto es que se ha cumplido literal, Agustín. O sea, si la Virgen nos advierte en el 89 de que la masonería eclesiástica tiene como fin o propósito justificar el pecado, y vemos en el año 2023 que Bergoglio saca un documento justificando al pecado las bendiciones a las parejas, bendición el pecado de las parejas, las relaciones pecaminosas, con fiducia supplicans, y resulta que este personaje dice que Preboste, que eso está maravillosamente bien, pues, ¿qué me dices de esto? Pero no solamente fiducia supplicans, sino que como no ha derogado tampoco Amoris Laetitia, pues da validez al adulterio y al divorcio. A ver, actualmente el engaño es mayor aún. ¿Por qué? Vamos, está tristemente de actualidad, a fijarnos en los pecados abominables contra natura. Pues los que lo practican ya tienen a fiducia supplicans. Preboste no ha derogado eso. No necesitan que Preboste haga nada nuevo. Y aquellos que se oponen a esa bendición del pecado también son engañados porque dicen: el Papa León XIV no apoya la bendición de las parejas homosexuales o la de los adúlteros. Si es que no hace falta, como ya ha dejado vigente eso, al final engaña a todos.
a unos y a Efectivamente, otros. Agustín, es lo que se llaman las estrategias masónicas, que ya las hemos explicado durante todos estos años de Bergoglio, y que este personaje sigue con la misma línea. Y ahora resulta que nos encontramos católicos bien formados, católicos que saben lo que son las estrategias masónicas y se las están comiendo con preboste. Sí, el otro día vimos una composición, una viñeta en la que se veía claramente el evangelio que predica San Pablo, creo que de la segunda carta a los Corintios, y el que predica Preboste, que es el contrario, sacado de recientes declaraciones de Preboste. Entonces, ¿qué evangelio seguimos de los dos? ¿El de San Pablo o el de Preboste? Pero claro, como también va introduciendo discursos buenos, el otro día el padre Lofeudo, en su sermón para la solemnidad de los apóstoles San Pedro y San Pablo, el pasado domingo, se deshacía en elogios hacia el falso Papa León XIV, porque como ha dicho un sermón muy bueno, muy ortodoxo, centrándose en la verdad, en el amor al Señor, claro, toman esa parte, estrategia masónica, y ahí se deleitan. A ver, que ya sabemos que hacen eso, es una táctica, alternar verdad con mentira, es como el maltratador, ¿qué hace? Alterna la vejación a la pareja con hacerle un regalo, decirle mi princesa, te quiero mucho, pero en realidad es un maltratador, por eso la vuelve loca. Y el final de esa pareja es muy mal final, porque no se puede convivir con un maltratador psicológico o que físicamente te agreda, ¿no? En el caso de una mujer. Bueno, pues eso hacen. Son maltratadores espirituales esta gente, porque no dejan que otros resuelvan, ni resuelven ellos, ni permiten que otros resuelvan. Efectivamente, Agustín, muy bien resumido. Yo te voy a leer aquí unos puntitos que tenemos aquí en plan sintético y después, si te parece, vamos a empezar con unas cuantas preguntas que tenemos anotadas. Sí. Bueno, dice así: han pasado estos sacerdotes de la ambigüedad cobarde con Bergoglio a la defensa falaz y letal de Preboste. Es letal, definitivamente. A la Virgen pura dolorosa, en general, estos sacerdotes, y la inmensa mayoría por desconocimiento o por desprecio, la dejan de lado, como si no existiera. Sin embargo, como bien has dicho antes, promocionan a la falsa devoción de la de Satán U2 con todo lo que eso conlleva de negativo y de peligroso. De esta manera traicionan gravemente a la Virgen, le hieren mucho. En tercer lugar, están corrompiendo el mensaje de Fátima, Garabandal y Umbe. En cuarto lugar, lo que han hecho ha sido cercenar y malinterpretar, como decías antes, el mensaje de Fátima y, para mayor gravedad, sobre pretexto de reparación a las defensas del Inmaculado Corazón de María. Estamos sintetizando lo que ya hemos dicho. Y por último, no solamente no han reparado nada, sino que han añadido espinas al Inmaculado Corazón de María y ahora, con todo lo que vamos a decir, lo vamos a abundar todo esto. ¿Qué preguntas crees que tenemos que hacer entonces al padre Lofeudo y al resto de sacerdotes? Sí, antes de pasar a estas preguntas, tenemos que recordar algo fundamental. Ellos han titulado Congreso por el triunfo del Inmaculado Corazón de María. La forma por la cual el Inmaculado Corazón de María va a triunfar y el reino de Dios va a ser unido de nuevo, va a ser una forma sobrenatural, por medio de las velas que vinieron del cielo, del manto de la Virgen y del celestial resplandor de la parusía. Así se va a unir el reino de Dios de esa manera. No por medio de otras iniciativas eclesiales. A ver, recordemos, señores sacerdotes, el colegio cardenalicio asesinó al papado en el año 2013. ¿Le vamos a echar la culpa a Dios de que estemos como estamos? Entonces, como ya no hay vuelta atrás, pues pretender que ellos que han provocado un cadáver ahora lo resuciten y parezca que ese cadáver tiene vida, eso será un zombie, un muerto viviente, que parece que vive, pero en realidad es un muerto. Entonces, Preboste es un zombie, porque es un muerto espiritual. ¿Muerto por qué? Porque procede del asesinato al papado. En Umbe... Y además es hijo y fruto de la mentira, es hijo y fruto de la mentira, es evidente. Claro, es que en Umbe se ve cómo hay una continuidad entre la impostura papal con la llegada de Bergoglio, que Bergoglio y Preboste son injustos, a todos los efectos comparten reprobaciones. Preboste seguramente será sacerdote, no como Bergoglio, que ni siquiera lo era, pero muchas reprobaciones las comparten. La bendición de Preboste no va a detener la catástrofe, lo dijo la Virgen. ¿Por qué? Porque no es papa. Entonces la bendición papal no valdrá.
Bueno, pues hay una continuidad entre la impostura papal y el asesinato del papado con el último vicario, que fue Benedicto XVI, como la Santísima Virgen ha demostrado. ¿De acuerdo? Y no Entonces, solamente en Umbe, en muchas mariofanías. Nos ha dicho que el último papa, como en la tilma con las 46 estrellas, es Benedicto. Sigue. entonces, una vez que el papado ha sido asesinado por estos lobos, por estos masones, la forma de unir el reino de Dios sí va a ser en torno a un papa, pero a un papa que ya no va a provenir de la línea asesina, homicida, injusta, violenta, que ha perdido la luz del evangelio, etcétera, etcétera. De esa línea no va a provenir, sino que va a ser una forma de unir el reino de Dios en torno a la sobrenaturalidad de la Virgen. Las velas, que representan el papado, pero ahora ya con Pedro Romano, porque San Pedro le dio las llaves a nosotros, nos las dio en Umbe. ¿Qué vamos a hacerle, padre Lofeudo? Sabemos que usted pues no quiere saber nada. Es que hoy tenemos que echarnos un poquito el freno para ser misericordiosos y caritativos, porque personalmente nos encendemos de ver cómo desprecian, no a nosotros, sino a la Santísima Virgen pura dolorosa. Entonces, por eso nos tenemos que echar un poquito el freno y decirlo de forma suave. Como ustedes no quieren saber nada de la Virgen pura dolorosa, que es la misma de Garabandal y la de Fátima, tenemos que ser nosotros los que expliquemos la situación. Entonces, sí, es que todo esto lo vamos a poner en un documento que la gente se va a poder descargar en tu canal de Telegram, porque es denso, es para trabajarlo, merece mucho la pena, hay muchísima información y hoy tenemos que ir un poco por encima, ¿no? Pero claro, el padre Lofeudo se ha contradicho y ahora resulta que donde dije digo Diego, ¿no? Porque ahora, si dijo en su día que Benedicto, y realmente lo era el catejón, ¿por qué obra hoy día como está obrando? Para terminar, antes de pasar a las preguntas, el 11 de diciembre del 75, bueno, en Umbe la Virgen ha dicho el Señor reinará, reinará el Señor, hasta el punto de que ella, la Señora del Rosario, ha introducido unas modificaciones en el Rosario para que recemos el Señor reinará, reinará el Señor. Bueno, el 11 de diciembre del 75, atentos a lo que dijo la Virgen. Cuando con vuestras oraciones y sacrificios me ayudáis a salvar un alma y convertís un pecador, me cerráis una herida. Estoy muy contenta con Umbe. Yo os tengo a todos bajo mi manto. Es decir, claro que el corazón inmaculado de María puede ser aliviado. En Prado Nuevo ella, a Luz Amparo Cuevas, le decía, sácame una espina. Y cada vez que Luz Amparo, la pobre, se humillaba y le sacaba una espina, aliviaba el dolor del Inmaculado Corazón de María. Pero para eso hay que hacerle caso, porque si se predica otra cosa diferente, ni estaremos bajo el manto de la Virgen, ni estaremos extrayendo espinas, sino infligiendo más dolor a su Inmaculado Corazón. Por eso en el mensaje central ella dice, por todos mis hijos, y sobre todo por los sacerdotes, mis ansias y dolores no tienen fin. Grandes faltas de fe en la tierra, etcétera, etcétera, no servirá ninguna luz. Y Bergoglio y Prevoste son injustos y están asociados a la niebla que emana de la chimenea del Vaticano, a cuyo lado una gaviota regurgitó un excremento o lo que fuera, ¿no? Señal de podredumbre, de muerte. Entonces, mira ya después del mensaje del 11 de diciembre del 75, en el cual ella dice que está muy contenta, pero por estos sacerdotes no. Por estos no, porque estos no hablan de cómo está la situación de la Iglesia, ni del papado, ni de la parusía, ni el cronograma de la pasión de la Iglesia, ni explican que estamos en el Sábado Santo. Estos no dicen ni pío, no dicen nada. Bueno, es peor todavía porque confunden al dar por bueno a Prevoste y decir que es una esperanza. Es terrible decir que es una esperanza cuando dijo ya la Virgen que no servirá ninguna luz y siendo un antipapa claro, connivente. En fin, están trabajando para la masonería eclesiástica sin darse cuenta. Están haciéndole daño a la Santísima Virgen, están lacerando su corazón. La Virgen, después de decir que estaba muy contenta en Umbe y que nos tiene a todos bajo su manto, a todos sus hijos, claro, a los que queremos estar bajo su manto, dijo, al decir esto, la Virgen estrechaba sobre su corazón a los fieles que se reúnen en Umbe,
y se mostraba muy sonriente. En varias de sus apariciones, la Virgen ha repetido: el agua seguirá curando, como señal de veracidad de sus palabras que se seguirán cumpliendo. Señores sacerdotes, por favor, rectifiquen que este vídeo es un acto de misericordia. No buscamos nosotros ni quedar por encima, ni tenemos sed de revancha por las ofensas que a nosotros personalmente nos han hecho. No, de verdad que no. Queremos ayudarlos, no solamente por ustedes, sino por la porción de rebaño de Cristo que tiene depositada la esperanza en ustedes. Y es una auténtica desgracia que el tiempo breve que tenemos entre la llegada de Preboste y el aviso se malogre de forma que se aparten de la vía sacra de Umbe y vayan tras los falsos pastores del segundo mensaje de Garabandal, que coincide con el mensaje del milagro, es decir, va a haber un mal papa en el milagro también. ¿Y por qué? Porque han perdido la luz del evangelio, esos curas, ustedes, y siguen a un falso papa que busca la salvación sin Dios, que sufre caídas, que arrastra a otros. ¿Cómo no va a sufrir la Virgen con esas actitudes? Y si ustedes piensan que alivian los dolores de su corazón con este tipo de congresos, no solamente no los alivian, sino que los aumentan. Por eso ella bien sabía, padre Lofeudo, bien sabía que no podía contar con ustedes, si es que le dan la razón. Por eso ella acude a los seglares, a unos cuantos seglares. Siempre hay excepciones y algunos sacerdotes, que también los hay, que creen en la Virgen pura dolorosa de Umbe, minoría, pero bueno, con esa minoría ella va a triunfar. Ahora mismo la derrota, cuantitativamente, estamos perdiendo por goleada, pero lo que importa es el triunfo cualitativo y al final el Inmaculado Corazón de María triunfará, a pesar de sacerdotes como ustedes, que están trabajando contra ella. Esto es muy grave, de verdad que este vídeo es un vídeo de misericordia para que ustedes se enmienden, para que se cambien de bando. Aquí, a diferencia de los deportes, uno no se puede cambiar de bando en mitad de la partida. Aquí sí, la especialidad del Señor es la de acoger al pecador, la de perdonarlo, llevarlo a su redil, pero sean ustedes dóciles, no sean cabras díscolas que estén por ahí fuera de las majadas del Señor. Entonces, ustedes van camino de la condenación. Esto es muy serio, ¿eh? Ustedes van camino de la condenación, porque los sacerdotes que no resuelven provocan el derrumbamiento eclesial. Y ese derrumbamiento que se produce entre el primer apagón eucarístico y el aviso, y continúa luego con todo lo que vendrá, está acompañado de una visión de los curas en el infierno. Es que esto es gravísimo. Pero vamos, a mí más grave que esto no se me ocurre nada. Que viene el Señor y a ustedes los va a encontrar como al mal mayordomo, que no ha hecho sus tareas a tiempo. Así que el juicio va a ser muy severo, pero a tiempo están. Ya está, rectifiquen, pidan perdón, confíen de verdad en la Virgen pura dolorosa, no de palabra. A ver, de palabra es muy fácil. Aquí de palabra todo el mundo quiere mucho a la Eucaristía, todo el mundo quiere mucho a la Virgen, sí, de palabra sí. Pero esto se demuestra con obras. Es como en el matrimonio, pues habrá que demostrarlo día a día, poniendo todo de verdad, sacrificándose, confiando en Dios, con su gracia, porque si no de palabra podremos engañar a otros, como tantos matrimonios a los que la gente dice, mira cómo se quieren esos dos, y luego te enteras de que se han divorciado. Tanto no se querrían, ¿verdad? Porque una cosa es lo que parece y otra la realidad. Pues aquí sucede lo mismo, que a la audiencia ustedes la pueden engañar, pero a Dios no, a Dios nadie lo engaña. Entonces, de verdad se lo decimos, háganos caso, pero no porque nosotros hablemos por nosotros mismos, sino porque a la Virgen no le queda más remedio en vista de la defección del clero que acudir a los seglares. Así que bueno, vamos a ver las preguntas que ustedes me van a poder Agustín, responder. las preguntas estaba yo mientras tú comentabas leyendo por encima y no sé yo si vale la pena porque esto es casi mejor que lo lea la gente con calma y lo estudie con calma. Si acaso, pues podemos hacer algún comentario, por ejemplo, que tú me expliques cómo el padre Lofeudo justifica y el resto de sacerdotes, cómo pueden justificar el papado de León XIV, darlo por bueno. ¿Cómo lo pueden justificar? ¿Cómo lo justifica él, Agustín? Bueno, porque canónicamente pasan por encima de la Universi Dominici Gregis y de todo, hacen trampa y de esa manera dan validez a algo totalmente inválido. Bueno, pues lo hacen así, haciendo trampa canónica, ¿no? Recordemos que el trono de Dios se asienta sobre el derecho y la justicia.
Y si Dios funda una iglesia y esa iglesia tiene un derecho, no es para que la masonería eclesiástica lo pisotee y lo conculque y ustedes le den validez. No, no. Esto es muy serio, ¿eh? Entonces, han hecho trampa, si son unos tramposos a más no poder, pero si esto es el AMPA, si esto Sí, es pero como lo jugar a las gracioso, cartas con sí, unos tahúres. Agustín, totalmente. Y ellos lo saben porque ellos dicen, bueno, sí, esos son falsos. El 80% son falsos cardenales, porque hasta reconocemos, cosa que no hemos hecho nunca públicamente, pero bueno, reconocemos que Bergoglio, vamos a pensar que no fue papa, pero bueno, si como la mayoría de los cardenales válidos de Juan Pablo II y Benedicto XVI votaron a este señor, pues eso es suficiente y Dios con eso ya lo acepta. ¿Qué te parece? Pues no, que eso no es así. Dicen, los cardenales falsos que nombró Bergoglio es como si no estuvieran. Pues menos mal que es como si no estuvieran. Al final salió papa uno de ellos. Hombre, yo no soy jurista, pero ¿cómo que si no estuvieran? Claro que sí. Hubo una cantidad de anomalías. Hay 21 preguntas, si tú quieres comentar alguna, y si no, estas 21 preguntas que nos han salido se pueden trabajar en el documento. Después de las 21 preguntas, hemos expuesto 13 puntos que demuestran por qué la situación que ellos plantean es inasumible. 21 más 13, pues 34, ¿no? Hay Sí, materia para trabajar, ¿eh? hay mucha materia. Yo entonces las 21 preguntas, simplemente las dos últimas, que tiene muchas, las podemos leer un poco para dejar a la gente pensando y les animamos a que las lean ellos y las mediten tranquilamente. La 20, por ejemplo. Entonces, según usted, padre Lofeudo, ¿qué han sido los 12 años de Bergoglio? ¿Han sido un antipapado o no han sido? ¿Podría hacer una descripción detallada de estos 12 años? ¿Antipapado sí o no? ¿Impostura religiosa del 675 del Catecismo sí o no? ¿Manifestación del tercer secreto de Fátima sí o no? ¿Una simple pesadilla sin importancia sí o no? Si es la manifestación del 675 del tercer secreto de Fátima, entonces ¿qué pasa? ¿Ya se acabó todo? Porque ustedes ya piensan que hemos vuelto a la normalidad, ya se acabó todo, consistía la gran impostura y el engaño en eso, en estos 12 años compartidos con Benedicto, y si eso no es el 675, ¿cómo se va a dar entonces el gran engaño religioso, esa gran impostura religiosa? ¿Cómo se va a dar entonces? ¿En qué modo y manera? Y más cuando usted dijo, padre Lofeudo, en enero del 23, que ya estaba todo a las puertas con la muerte de Benedicto XVI, que todo, dijo usted, se iba a acelerar muy rápidamente. ¿Qué opinas, Agustín, de todo esto? Pues que no pueden responder sin incurrir en contradicciones. Es imposible. Porque los mensajes que da Dios a través de la reina de los profetas son tan perfectos que son imposibles de refutar, sin mentir y sin confundir y sin cercenarlos. Hombre, siempre pueden hacer, esperemos que no, como hicieron en el obispado de Bilbao, ocultarlos, falsificarlos, pero si no hacen eso, no van a poder refutar la realidad, porque, lo hemos dicho 1000 veces, coinciden las profecías con los signos de los tiempos, para quien quiera creer. Entonces, como coinciden, pues uno, si es honrado, tiene que llegar a la conclusión de que efectivamente ahora se están produciendo estos hechos. A mí me sorprende algo muchísimo, Arturo, y es que este tipo de sacerdotes siempre hacen conjeturas a futuro. Hay que dar tiempo, ya veremos. León XIV será el papa que huye de Roma, que será mártir. Bueno, en primer lugar, que eso no se sustenta de ningún modo. Y en segundo lugar, Dios quiere que resolvamos en base a acontecimientos que ya se han producido, porque para eso el hombre está en la línea de tiempo y ya tenemos la información. No quiere que resolvamos a futuro, despreciando lo que ya sí nos permite llegar a una conclusión. Es de sentido común, ¿no? Entonces, cualquiera que vea y trabaje los mensajes de la Virgen y los compare y se haga unas preguntas y razone, el otro día hacemos un vídeo, se está en pecado cuando la razón se aparta de Dios. Claro, Santo Tomás de Aquino ya lo explicó muy bien. Pero si la razón está unida a Dios, entonces el ser humano puede llegar a conclusiones muy útiles para la salvación de su alma, ¿verdad? Porque lo superior, la fe, nunca jamás destruye lo inferior, que sería la razón. La naturaleza divina del Señor no destruyó su naturaleza humana, en fin. Entonces, uno, cuando razona bien, llega a conclusiones acertadas, que son luz y puede dar buenos consejos a otros.
Pero por contra, si uno razona mal porque su razón se aparta de Dios, entonces queda en la niebla, en la oscuridad, ya no ve, ya queda a merced de los demonios, demonios intelectuales que a uno lo bloquean, lo engañan, le hacen creer cosas que no son. Siempre hay una base de soberbia en todo esto, ¿cómo no? La soberbia está omnipresente, igual que las virtudes tienen una base de humildad. Entonces, ¿cómo se llega a este punto? Bueno, no se llega de la noche a la mañana, se llega pues no queriendo estudiar, no queriendo pedir perdón, pensando que uno ya lo sabe todo porque es sacerdote y mirando con desprecio a los seglares, pero ¿quiénes son estos? Bueno, cada sacerdote habrá llegado por el camino que haya elegido para estar fuera de la vía sacra de Umbe, pero el caso es que no tienen luz. Y si no tienen luz, ¿cómo van a ser guías para otros? Serán ciegos guiando a otros ciegos y caerán al hoyo y están en plena niebla. Así que a tiempo están, antes de que el fogonazo del aviso los achicharre, porque van camino de eso, van camino de llevarse un fogonazo y un viento ardiente que a lo mejor alguno no la cuenta. Entonces, Agustín, la visión de los sacerdotes en el infierno en Umbe el 24 de diciembre, ¿a qué se debió? ¿Qué quería manifestar la Virgen permitiendo ver esa visión? ¿Qué clase de alerta era para los sacerdotes eso? Pues eran sacerdotes que, por un lado, a ver, aquí hay grados, están los que directamente son de la masonería y son enemigos declarados y trabajan para demoler, como nos enseñó la beata Ana Catrina Emmerich, pero hay otros que también contribuyen de forma secundaria, no resolviendo, no siendo valientes, no dando testimonio, no haciendo rendir los talentos de su gracia sacramental. A ver, es como lo que hacen estos sacerdotes. Es peor patrocinar a la demonia muda de Satán U2 que presentar a una virgen buenista de Fátima, como ellos presentan. Bueno, pero también está mal falsificar a la virgen, porque lo mismo que la masonería eclesiástica, como la propia Virgen dijo, su misión no es la de negar a Cristo, sino la de presentar un Cristo falsificado, un Cristo buenista, modernista, que a todos nos acoge, en fin, esa es la misión de la masonería eclesiástica. Pues con la Virgen sucede igual, que si resulta que la capitana, por decisión de Dios, está para batallar, porque esa es otra, si estamos en un combate espiritual, el combate implica batalla, hay que luchar, no se puede uno quedar cómodamente detrás de una pantalla haciendo una videoconferencia sin luchar de verdad y pretender que así llegue el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Así no va a llegar, ¿eh? El triunfo llegará cuando se luche, pero para eso hay que ser honesto con uno mismo y de verdad dar la buena batalla, ¿no? Bueno, Perdón. Agustín, vamos, si te parece, a comentar brevemente de los 13 puntos, que son ideas clave que podrían ser inamovibles si creemos en la Virgen. Algo que quieras comentar de esos 13 puntos y ya vamos concluyendo. Pues sí. A ver, estos 13 puntos que demuestran también por qué la situación es imposible que se revierta de la mano de Preboste en relación a la demolición que comenzó hace 12 años. Estos 13 puntos, pues también son fruto de la razón, pero una razón que busca la verdad, no autojustificarse, no quedar bien ante los hombres, no que te aplaudan, no, porque esa es otra. Algunos de estos sacerdotes pueden escuchar aquello de, no os conozco, pero si predicamos en tu nombre, si abrimos capillas de adoración eucarística perpetua, por ejemplo, en el caso del Padre Lofeudo, que yo además soy adorador eucarístico gracias al Padre Lofeudo. ¿Quién me iba a decir a mí, hace 6 años, que yo iba a tener que hacer un vídeo contra el Padre Lofeudo? De verdad, a mí me dicen esto, digo, Contra no los puede ser. errores o Sí, confusiones que está generando, porque la verdad, lamentablemente, ¿quién lo podía imaginar que el padre Lofeudo pudiera entrar en esta dinámica tan confusa? claro, evidentemente no contra él, sino contra los errores, en fin, hay que entenderlo, por favor, que no piensen que es nuestro enemigo. Más bien parece lo contrario, que nosotros somos enemigos de ellos. Pero bueno, si somos enemigos, lo que tienen que hacer es pues llevar a cabo el mandato evangélico y no tenernos manía, sino escucharnos a ver qué de bueno puede salir de la boca de esos enemigos, porque lo importante es el mensaje. A ver, aquí se trata de la Virgen, no de nosotros. Nosotros somos
actores necesarios porque Dios lo quiere así, porque ha fundado una iglesia. Pero esto no es una iniciativa nuestra, de verdad que no. La importante es la Virgen, ¿no? Entonces, bueno, estos 13 puntos que demuestran por qué la situación es irreversible, podríamos leer alguno, pues yo que sé. A ver, venga, Arturo, dime alguno sin mirar, del 1 al 13, que comentemos. Del 1 al 13, el 7. Yo ni idea, ¿eh? El 7. Vamos a ver. Hay continuidad sin que medie otra alternativa entre estos dos sucesos. Lo dijimos antes, la impostura papal con Bergoglio y el fin del papado canónico a la muerte de Benedicto. Si es que eso mismo que sucedió en Umbe está pasando ahora. En los años 69 y 70, después de la impostura papal, se ve cómo Benedicto sale por indicación de la Virgen del Palacio Apostólico y muere. Y se produce una niebla a los 33 años, igual que el Señor, con respecto al fin de los mensajes de Umbe, y en enero del 23 ya no se ve la cúpula de San Pedro y la Virgen ejerce de cabeza de la Iglesia. Pues esta continuidad es la que estamos viviendo. Pero ¿recuerdas que eso mismo nos pasó a nosotros cuando grabamos un vídeo que se titulaba "La Virgen nos dice que Jorge Bergoglio nunca ha recibido ningún grado del sacramento de orden sacerdotal"? Y que por tanto no era ni siquiera papa, impostura papal. A continuación, a las pocas horas se murió Benedicto. Es que fue tal cual, fue como en Umbe. Dice, pero bueno, nosotros seríamos unos fenómenos si 50 y tantos años después acertamos, o yo no sé eso cómo se hace, grabamos un vídeo denunciando la impostura de Bergoglio a finales del 22, cosa que equivale a finales de 1969 en Umbe, y después se muere Benedicto a las pocas horas, a primero del 23, cosa que sucedió a primero de 1970, en Umbe, a continuación. Hombre, eso, claro, eso quien quiera verlo con naturalidad dice, efectivamente, pues Dios quiere que comparando las profecías con los signos de los tiempos se dé credibilidad a lo que dice la Virgen. Pero para quien no quiera creer, pues da igual cómo se lo cuentes, que lo va a negar todo y va a decir que el Santo Padre León XIV es una luz en contra del mensaje central de Umbe. Bueno, Agustín, en definitiva, León XIV no se sostiene de ninguna manera. No puede ser papa, no puede ser Pedro Romano, no puede ser el Catejón. ¿Qué es lo que puede ser? Pues seguramente será el falso profeta. Hemos entendido a la llegada de León XIV por qué la Virgen en Umbe no habló de ningún sustituto de Bergoglio. Por eso lo hemos entendido cuando se ha muerto Bergoglio, porque es que hay cosas que no se entienden hasta que no suceden. ¿Por qué? Pues por dos razones, creo que es el punto 5, ¿no? Para no complicar más aún la comprensión de los mensajes, por ejemplo, que alguien entendiera, sí, Bergoglio es el bueno y el siguiente es el malo. ¿No? Bergoglio, ¿cómo va a ser el bueno si Bergoglio es injusto? O que alguien pensara, Bergoglio es el injusto y entonces el siguiente será Pedro Romano, que es lo que parece que piensan los Feudo y compañía, ¿no? ¿No? Los Feudo y compañía lo que tienen que tener clarísimo es lo que hemos dicho antes, que las llaves del papado de ningún modo van por la línea oficial, de verdad, métanse esto en la cabeza. Esto es como los profesores, a los alumnos, meteos esto en la cabeza, que cae en el examen, que os lo van a preguntar. A ver, señores, que esta pregunta cae, de verdad que les cae. ¿Cómo está el papado? Y están respondiendo no mal, sino peor aún, porque están respondiendo lo contrario de lo que la Virgen les ha explicado. Lo contrario. ¿Cómo quieren aprobar el examen? Así es imposible. Pongan de su parte. Sean buenos alumnos, estudien y respondan bien. Es que se ponen a hablar con una ligereza, como si esto fuera aquí a hablar de política o algo así, que bueno, ahí da igual, más o menos, ¿no? Ya se verá. No, esto no es ya se verá. Esto ya se sabe y podemos resolver. ¿Ahora o para cuándo lo vamos a dejar? ¿Para cuando el novio llame a la puerta y ustedes sean las 5 vírgenes necias, estén dormidas y no tengan aceite? En ese momento se van a poner ustedes a tomar decisiones cuando no haya ni internet, cuando ya la situación sea de confinamiento, en fin, lo que nos queda por ver. Porque si ustedes aprendieran de la Santísima Virgen, sabrían cuál es el cronograma de la pasión de la Iglesia, que vamos hacia el segundo apagón eucarístico. No cometerían los groseros y numerosos errores escatológicos y parusíacos que cometen. Les remitimos a nuestros libros. En el primer libro, punto 45 de las 101 preguntas. Y en el segundo libro,
apartado 3.16. Ahí en 3 o 4 páginas verán ustedes la cantidad de errores de bulto. Efectivamente, Agustín, muy buena síntesis. Pues con esto vamos a despedir. Animamos a todos los sacerdotes que han sido partícipes de este vídeo a que no nos vean a nosotros, que somos unos meros instrumentos y malos, que tratamos de hacerlo lo mejor posible, obviamente, sino que miren con mirada sobrenatural, como decimos siempre. Lo importante es que tratamos de servir a la Virgen y que, igual que nos ha tocado a nosotros, le podría haber tocado a cualquier otro. Que no por rencillas o porque les caigamos mal o lo que quiera que sea, desprecien a la Virgen pura dolorosa y lo que ella allí, como un tesoro para poder enfrentar esta última prueba, pues nos ha dejado, nos ha legado, y prefieran echarse en los brazos de un cuadro gnóstico-masónico creado en 1700 como una célula durmiente que despierta Bergoglio en los años 80 y que es la devoción favorita de la masonería eclesiástica. Ustedes, al final, queriéndolo o sin querer, suponemos que obviamente sin querer, pero están sirviendo a los planes de la masonería eclesiástica porque están convalidando esta gran impostura con Preboste. Es muy grave y por eso no teníamos más remedio que venir a hacer este programa. Así que, Agustín, yo creo que con esto es suficiente. Termina con un mensaje de despedida sintético, si te parece. Sí, bueno, pues el mensaje tiene que ser un mensaje esperanzador, y tan esperanzador como que tenemos la garantía de que al final mi Inmaculado Corazón triunfará, seguro. Eso no es ya veremos, no, pero tenemos que hacernos dignos de ello. Nada nuevo. ¿Cómo recibe uno la corona de la gloria? Cargando con la cruz, pero cada día, porque esa es otra. No que todos tenemos que estar preparados para cuando nos llegue la cruz. No, la cruz es algo del día a día, que cada cual cargue su cruz y me siga. Y entonces, luego viviremos hasta donde Dios permita y ya veremos cómo terminamos, si somos mártires, si somos arrebatados, ya veremos, ¿no? Pero ahora es el momento, porque ya están todas las pruebas. Ahora. Y también es verdad que el triunfo del Inmaculado Corazón de María se va a producir, pero a los sacerdotes se les dio, a los que no resuelven, a los que colaboran de forma directa o indirecta con la masonería eclesiástica, la Santísima Virgen les dio una sentencia de condena, que se van al infierno, vamos. Les dijo, cuando ella a la quinta, el párroco aquel que representa a todos esos párrocos que hoy día no resuelven, seguían sus 13, dijo que Dios no se hace responsable y que no verán la luz celestial, esos sacerdotes. Eso es una sentencia de condenación, como a Bergoglio. Ella lo dice con elegancia, lo califica como injusto, después muestra el cielo y dice Dios aquí no quiere injustos. Luego, ¿a dónde van a ir Bergoglio y Preboste si no se enmienda? Al cielo no, ¿verdad? ¿Por qué sabemos también que pagarán por su pena si no rectifican y nada hace indicar que se vayan a enmendar? Porque la Virgen nunca ha pedido oraciones por ellos, ni ha dado indicio de que se vayan a salvar. A ver, la figura del falso profeta está en la Sagrada Escritura. Alguien tendrá que ser, ¿no? O no va a ser nadie nunca. O a mí que no me toque, a futuro. ¿Sí? Entonces, mejor asumirlo ahora, ¿no? Desde luego, Agustín, y si lo de Bergoglio no es la gran impostura del 675, en fin, que venga Dios y que nos lo explique, en fin, como se diga la expresión esa, que venga Dios como es, que venga Dios y... Bueno, que venga Dios y lo vea, pero... Y lo vea. Si no es Bergoglio el gran impostor de la gran impostura del 675, y si me quieren decir que bueno, sí, lo era, pero ahora ya ha dejado de ser, ya acabó la pesadilla, ya hemos vuelto a la normalidad. No. En fin, es todo muy evidente, no se sostiene nada más que en el autoengaño y en el ambiente que hay de confusión, de niebla, en el ambiente preternatural que nos envuelve, y para eso solamente se vence con humildad, con sencillez, escuchando a la Virgen, como le dijo al padre Gobi, siendo como niños en sus brazos, y nada más. Creo que está todo suficientemente explicado. Lo único que dejamos este trabajo en PDF para que la gente lo trabaje por su cuenta, porque esto era muy vasto y si hubiéramos seguido aquí hablando de esto, pues nos podemos tirar 3 horas y no es cuestión. Agustín, nada más, ¿verdad? Ya para terminar, en Fátima
el tercer secreto contiene esa afirmación: Satanás llegará al vértice de la Iglesia. Y después de 12 años de Bergoglio, ¿de verdad alguien que esté al tanto de las apariciones de la Virgen, como lo están ustedes, puede decir que todavía no? Pero esto suena a broma macabra. ¿Cómo que todavía no? Porque eso que se dijera a los 2 o 3 años de haber llegado Bergoglio con Benedicto vivo, vale, lo podemos admitir, ¿no? Que todavía no está claro, que ya veremos, está vivo Benedicto, pero a estas alturas, ¿de verdad ustedes se creen que todavía no? Yo no me creo que ustedes no se lo crean. Lo que pasa es que se han autoengañado. El ser humano tiene una capacidad para autoengañarse, para no sufrir, para no meterse en problemas, o pensando al final me confesaré. Eso es arriesgadísimo, que el rival es potentísimo, que es el padre de la mentira, tiene una fuerza inusitada. No se la jueguen, que se la están jugando de verdad, ¿eh? Totalmente, Agustín. El combate hay que darlo ahora. No hay que prepararse, como dijo el padre Lofeudo, para cargar con la cruz cuando llegue la gran tribulación. Eso es autoengañarse. Eso no es. Ahora tenemos ya que cargar cada día con la cruz y combatir el buen combate de la fe y no ser ambiguos y ser claros y ser rotundos y decir lo que está pasando. Pero convalidando a Preboste, pues al final se hace el juego a la masonería eclesiástica. Agustín, muchas gracias por todo. Que Dios te bendiga, oh María, sin pecado concebida. Rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén.